Continuando con el análisis de hegemonía y la estructuración internacional, nos vamos a meter en lo que sería el debate entre los neo-neos, ¿no? Las visiones neorrealistas y las visiones liberales o neoliberales, ¿no? Y hay que ver en el entorno, en el marco en el cual éstas se sitúan, ¿no? La década de los años 70, ¿no? Del siglo pasado eh, ha mostrado claramente transformaciones a nivel mundial, a nivel del sistema internacional y también discusiones propias de la disciplina de las relaciones internacionales. Ubiquémonos en el fin del sistema Bretton Woods y del patrón oro, el shock petrolero, la crisis del petróleo del 73, la caída de las tasas de ganancias a nivel mundial, la vulnerabilidad estratégica de las principales economías capitalistas, por ejemplo, con respecto a los recursos y a las materias primas. Son algunas, si se quiere, de las muestras de esas transformaciones que se empiezan a dar a nivel social, a nivel internacional, pero también se empiezan a discutir a la disciplina propia, ¿no?, de las relaciones internacionales, con un fuerte cuestionamiento a las teorías realistas. Muchas de estas discusiones todavía provienen incluso del mainstream norteamericano, ¿no? Por otra parte, también el fortalecimiento de los nacionalismos en los países en vía de desarrollo, ¿no? La aparición de grupos opositores a los regímenes autoritarios dentro de la misma zona, o el inicio de la contrainsurgencia, la desestabilización, los golpes de Estado a gran escala. Es decir, que varios de estos fueron factores que de igual forma impactaron en ese momento, en la década de los 70, en el ámbito de la teorización dominante en las ciencias sociales, en particular, obviamente las relaciones internacionales no estaban ajenas a ello, ¿no? Por lo tanto, lo que les propongo es empezar a analizar un poco la visión neorrealista en torno al concepto de hegemonía. Y recordando que los enfoques neorrealistas se basaron en los postulados del realismo clásico, pero introducen elementos que trataron de otorgar mayor cientificidad, si se quiere, al estudio. Entonces, desde esta perspectiva, la teoría neorrealista explica que las leyes no solo sirven para satisfacer una curiosidad intelectual, sino ante todo por el deseo de control y para poder responder a la pregunta de si el control es posible en un contexto anárquico, en un mundo donde predomina la anarquía internacional. Para el realismo, el Estado continúa siendo el actor por excelencia y este se ve condicionado por una dinámica sistémica. Así que entramos dentro de las teorías denominadas teorías sistémicas. El Estado, como entidad general y abstracta, se conduce en sus asuntos propios a la sombra de la violencia que se presenta como una constante en la vida dentro del Estado y fuera de la propia entidad, ¿no? Y esto está probado contra la violencia, como afirmaba claramente Kenneth Waltz al respecto, ¿no? La diferencia se encuentra entonces en la estructura de lo interno y la estructura de lo externo. Sin embargo, mientras que en las relaciones entre individuos estos no requieren velar por su propia defensa, la estructura internacional, porque para ello está el Estado, ¿no?, la estructura internacional condiciona a los Estados a comportarse de una manera muy distinta. En todo momento, dentro de este estado de naturaleza, las entidades estatales deberán velar por su defensa, por su seguridad, por su supervivencia. Es decir, que aquí prima el famoso principio de autoayuda, ¿no?, clásico elemento del realismo. En ningún momento entonces pierde vigencia este concepto. Por el contrario, se acentúa en importancia dentro de la dinámica general. Es decir, que la visión neorrealista adoptó de esta forma una perspectiva sistémico-estructural que abrió paso a una nueva teorización dentro del campo de los análisis sobre las hegemonías internacionales. Y acá voy a traer a un autor en particular, como fue Robert Gilpin, ¿no?, porque fue este autor quien propuso que un Estado buscará la expansión territorial, política y económica mientras consiga los beneficios y la satisfacción que persigue, y que esta fase expansiva se va a detener cuando se dé un equilibrio estable entre los costos y los beneficios, por lo menos cuando los costos superan a los beneficios, ¿sí? Para Gilpin, la economía internacional y la estructura que esta en su defecto presupone a las relaciones internacionales ha estado determinada por las grandes configuraciones de la política mundial derivada del juego de los intereses estatales. Entonces, desde esta perspectiva, la configuración de una economía internacional
basada en el libre mercado, resulta ser menos un estado natural de cosas y más el resultado de una estructuración impuesta por los intereses políticos de ciertos actores claramente dominantes del sistema internacional. Es decir, que cuando un poder dominante se ha expandido hasta sus límites de ganancias, lo que hace ese poder es buscar un status quo, y si es lo suficientemente poderoso en lo militar, va a intentar establecer su hegemonía sobre el sistema y sobre el orden interestatal en lo político y en lo económico. ¿Cómo lo hace? Creando una estructura política y económica de poder mundial, que a su vez va a estar sustentada en una gran capacidad militar que ayude a ese hegemón a preservar el orden hegemónico internacional. Entonces, el ascenso de una potencia hegemónica se relaciona desde esta perspectiva con factores geográficos y factores demográficos, vinculados con la posición y extensión del territorio y la cantidad y el carácter de la población, pero también con factores económicos y tecnológicos, también con la acumulación de recursos financieros, con la innovación tecnológica en el ámbito productivo, es decir, la producción de tecnología de punta, y obviamente con lo militar, y como buen neorrealista, también con lo político. Relacionados todos estos con la estructura de poder interna que tenga ese hegemón y con la capacidad y con la habilidad para posicionarse dentro del ámbito de las relaciones internacionales, dentro del ámbito internacional. Entonces, en la tónica neorrealista existe una lógica sistema que conlleva la voluntad y la necesidad de los estados para establecer un orden siempre acorde a sus propios intereses. Es decir, que una hegemonía se instaura cuando un estado organiza el sistema internacional en los términos de sus propios intereses políticos, en los términos de sus propios intereses económicos, en los términos de sus propios intereses estratégicos. Esa hegemonía puede entrar en una fase de declive cuando otros estados incrementan sus capacidades económicas, políticas, militares, estratégicas, pero siempre bajo la misma lógica de la hegemonía todavía imperante. En términos generales, es la propuesta de analizar, a partir de este autor en particular, Robert Gilpin, cómo entiende el neorrealismo a la concepción del concepto hegemónico, ¿no? Pero habíamos dicho que entramos en la fase de teorías sistémicas, y habíamos dicho que esto lo ubicábamos dentro del contexto del debate neo-neo. Por lo tanto, la propuesta a continuación es analizar qué dice el neoliberalismo sobre el concepto de la hegemonía, ¿no? Y por qué habla de esta idea de la teoría de la estabilidad hegemónica, que si se quiere se relaciona con el tema más importante. Uno de los promotores principales obviamente es Keohane, Robert Keohane, ¿no? Uno de los promotores de esta idea de la estabilidad hegemónica dentro de la teorización de las relaciones internacionales. A ver, ¿qué significa esto? Keohane coincide en que la estructura internacional constriñe el comportamiento de las unidades, pero Keohane va a poner énfasis en el resultado de la interacción entre los distintos actores. Y a su vez, y de esa interrelación, de la implantación de hegemonías a nivel internacional que se materializan. Entonces, desde su óptica, estos se van a materializar en regímenes e instituciones internacionales que adquieren una relevancia, algo distinto de lo que veníamos charlando recién, y adquieren una dinámica propia, convirtiéndose en parte de la misma estructuración internacional. Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo que podemos decir es que aunque la hegemonía tradicionalmente se entiende como la situación en la cual un Estado es lo suficientemente poderoso para sostener las reglas esenciales que gobiernan las relaciones internacionales y esté dispuesto para hacerlo, la existencia de la interdependencia compleja y la evidencia histórica que demuestra que los seres humanos son capaces de aprender de situaciones pasadas ha conducido a desarrollar instituciones y prácticas que les permiten a las unidades, a los actores, cooperar más eficientemente sin renunciar a la búsqueda de su propio interés. Por lo tanto, Keohane sí considera, en cambio, que la voluntad y la capacidad de un hegemón para ejercer un liderazgo internacional producen reglas, instituciones, regímenes que conducen a la cooperación y a la estabilización del sistema en su conjunto. El ejemplo idóneo que cree el autor para
su perspectiva, es los Estados Unidos, es el caso de los Estados Unidos. El liderazgo político-económico ejercido por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial habría forjado, en términos de Keohane, una serie de reglas e instituciones que otros actores, en especial actores centrales, habrían adoptado. Una vez que la hegemonía estadounidense hubo entrado en un declive para la década de los años 60, como consecuencia de la recuperación económica de Europa y de Japón, la situación de interdependencia que se habría alcanzado por el mismo condicionamiento internacional habría derivado en la creación de una serie de acuerdos internacionales en materia de comercio, en materia de finanzas, como respuesta a la necesidad de una cooperación política para administrar la interdependencia en curso. Esto es lo que Keohane denomina o ha llamado regímenes internacionales, en definitiva. Entonces, al adoptar en una pequeña parte, si se quiere, una visión gramsciana, Keohane concluye que el catalizador idóneo para la consolidación de una hegemonía es la aceptación por parte de otros actores de los beneficios que resulta el actual orden hegemónico. Es decir, que se trata más bien de una hegemonía ideológica, que sin embargo no representa la imposición de una falsa conciencia por parte del hegemón hacia el resto de los actores, sino que la misma situación de estabilidad y de mutuos beneficios, es decir, de interdependencia, llevan a la aceptación de tal situación. Entonces, Keohane dice que para él, el declive de la hegemonía estadounidense no significa el desvanecimiento del orden imperante. Por el contrario, él dice que la instauración de instituciones, de regímenes internacionales y el marco de cooperación que los acompañan resultan, en definitiva, ser los determinantes de un orden post-hegemónico. Es decir, que estaríamos, en el análisis de Keohane y del neoliberalismo, ante una nueva hegemonía, una especie de, si se quiere, liberalismo transnacional, que estaría conformada por una serie de soberanías sobrepuestas, conformada por redes de poder, en donde la dominación de un solo Estado se hace materialmente imposible. Por lo tanto, surgen un entramado de circuitos de comunicación que entrelazan la dinámica internacional y que claramente no tienen jerarquías claras, donde hay múltiples interconexiones y con un número creciente de participantes. Entonces, cerrando la entrega de hoy, a partir de este diálogo que se da en el debate entre neorrealistas y neoliberales, uno puede arrojar como conclusiones que para el neorrealista, la existencia continuada de una hegemonía internacional y la consecución de ciclos hegemónicos que se producen. Y que para el neoliberalismo es el surgimiento, en definitiva, de una hegemonía sin hegemonía. ¿Sí? Estas son un poco las síntesis neo-neo que se han hecho sobre las visiones dominantes de esta etapa que surgen a partir de la década de los 70.